Que este día sea de gran bendición para tu vida, para tu familia, en todo lo que te propongas hacer el día de hoy. Bien quiero decirte en este día, nunca te olvides de Dios, porque Dios estuvo contigo, conmigo, aún en los peores momentos de tu vida. Tal vez cuando tú te sentías enfermo, cuando tú te sentías desanimada, cuando tú te sentías tal vez ya no poder más seguir adelante, cuando te sentías destrozada, Dios estuvo contigo para darte esas nuevas fuerzas, aunque tú no le veías, pero era el propósito de Dios que, que para que tú puedas salir adelante, para que tú puedas pasar ese obstáculo, ese momento difícil. Pero muchas veces el ser humano nos sentimos solos, nos sentimos tal vez tristes, preocupados, pero quien está con nosotros es Dios. Y en este día quiero decirte, pues, nunca te olvides de Dios, porque Él estuvo en los peores momentos de tu vida. Él estuvo junto a ti aun cuando sentías que todo parecía caerse en pedazos, pero Dios estaba contigo. Y en esta mañana nos dice en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Esdras, a ver, lo leemos, nos dice la palabra de Dios en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Lo leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras lo que había hecho en primer lugar, lo que Esdras había hecho, había preparado su corazón. ¿Y cómo había preparado Esdras su corazón? ¿Cómo debemos preparar cada uno de nosotros nuestros corazones en primer lugar? ¿Cómo o de qué manera? ¿Cómo lo vamos a preparar nuestro corazón? Sacando de cada uno de nosotros ese resentimiento, esa ira, esa amargura, cosas que no le agrada a Dios. Todo lo vil tienes que sacar de ese corazón precioso. Entonces eso es lo que había hecho Esdras. En primer lugar, había preparado su corazón. Pero ¿para qué había preparado Esdras su corazón? Había preparado para inquirir, enseñar la ley de Jehová. O sea, había preparado su corazón para enseñar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Y nos dice la palabra que Esdras había preparado su corazón para enseñar, para inquirir la palabra, la ley, pero lo más importante nos dice para cumplirlo. Entonces Esdras había preparado su corazón para cumplir la palabra de Dios. Entonces en esta mañana la palabra nos dice a ti y a mí que preparemos nuestro corazón para poder predicar, para poder enseñar la palabra de Dios y para nuestra vida, ¿no? Perdonar, limpiar todo lo que no le agrada a Dios y así sentirnos bien. Muchas bendiciones.